¿cuál es la zona más cargada del centro de Lima? Le dije, Palacio de Gobierno, definitivamente, por todo lo que pasó ahí y las funciones que tuvo, que están muy asociadas justamente a la muerte. El ambiente cargado de Palacio de Gobierno ha sido incluso confirmado Sí. por varios de sus inquilinos. Sí, Tú sí, recoges sí. en Lima Dark los testimonios al menos de Alan García Sí. y de Martín Y Vizcarra. de Martín Vizcarra. Me parece que él o Vizcarra hablan de una mujer, luego también hablan de un hombre, ¿no? Y que aparece justamente ahí entre el segundo piso, y que las primeras, digamos, víctimas de estos sustos son justamente las personas que se encargan de trabajar cuidando estos tipos de lugares. Me han contado varias cosas, ¿no? De personas que han visto sucesos extrañísimos. Entonces, ellos son prácticamente una referencia inevitable. Historias ocultas en Lima. Un encapuchado que puede estar en la zona de la iglesia de San Francisco. O la momia de un inca, imagínense ustedes, en el cementerio presbítero Maestro. Son estas historias de misterio, estos secretos que guarda nuestra ciudad, los que ha venido recopilando Pablo Solórzano. Él ha publicado Lima Dark, Guía de Misterios de la Ciudad, con un recorrido con el lado B de la Ciudad de los Reyes, el lado B de nuestro centro de Lima. En podcast, aquí en Leamos, en nuestro podcast de Latina, nos acompaña Pablo Solórzano para hablar de su publicación. Pablo, gracias por estos minutos aquí en Leamos, en el podcast de Latina. A ti, Carlos, gracias. Siempre encantado de hablar de lo que nos apasiona, ¿no? Los libros, las historias. Y justo es eso lo que traigo con este libro, ¿no? Historias, mucho limeñismo también. Y un limeñismo diferente, digamos, ¿no? El lado B de Lima, como bien lo dices tú. Porque nos hemos quedado muchas veces con la Lima tradicional, ¿no? La Lima quizá del balsecito del virrey y la tapada, Exacto. que es lo que no vamos a encontrar en este libro. Vamos a encontrar el otro lado de la ciudad. Un poquito de mito, un poquito de leyenda, mucho de palma, por cierto, mucho de tradición, mucho de historia, de leyenda urbana también, por un lado. Claro que sí. Algunas tragedias que Ujú. realmente marcaron la historia de nuestra ciudad. Y también lo que llama también la atención son los lugares cargados, ¿no? Con historias ocultas, con historias dolorosas, con situaciones, por ejemplo, de fallecimientos muy raros. Y quiero ir a un primer lugar por el que probablemente todos los que hemos caminado por las calles de Lima hemos pasado. No necesariamente el centro del poder, sino el lugar con el que tú empiezas el libro, que es Ujú. la Plaza San La Martín. Plaza San Martín. Ujú. Y puntualmente el edificio que va a llamar la atención de todos los que pasan por la Plaza San Martín, el Hotel Bolívar. El Bolívar. Hotel Ajá. de lujo en su momento, Sí, claro, por el claro, que ¿no? pasaron grandes figuras Sí. del espectáculo, incluso de la literatura también, que También. llegaron al Perú, pero que también quienes han estado allí dicen que es un lugar muy cargado, donde hay mucha energía Ujú. en los pisos superiores, En los incluso, pisos superiores. Pablo. ¿Qué Sí, pasa en sí. el Hotel Bolívar puntualmente? Bueno, el Bolívar es un ícono, ¿no? Como bien lo dices, de la arquitectura, de la historia en Lima. Y bueno, han pasado muchísima gente. En su momento, pues las grandes estrellas, ¿no? Venían a este hotel que era pues el lujoso Hotel de Lima. Y este hecho del tránsito de tantas personas, tantas energías, tantas historias, pues inevitablemente han dejado su impronta en la atmósfera de este lugar, en el genio de este lugar, como dicen, ¿no? Así que los mismos trabajadores, cuando se les entrevista, alguno que otro comunicador que ha entrado y ha podido por ahí grabar apariciones raras, sonidos extraños, nos indican de que es un hotel no solamente con mucha historia oficial, sino con esta historia densa, más oscura, que inevitablemente está conectada seguramente a tragedias, eventos que se han quedado ahí justamente entre las paredes de este gran hotel, ¿no? Eventos que incluso incluyen una muerte. La muerte. La muerte de un personaje muy importante para la intelectualidad peruana, Sí, quienes han pasado probablemente por San Miguel, van a recordar el apellido Ribagüero. claro Y es que que sí. José de la Ribagüero, José Agüero. que fue mecenas de la universidad, que fue un intelectual, con un paso político muy polémico en su última etapa, dicho Polémico. sea de paso, Sí. pero que
muere en el Hotel Bolívar. Muere en el Bolívar, ¿Por qué exactamente. un catedrático, por qué un hombre de la academia Ajá. va a terminar sus días en el Hotel Bolívar y de una manera muy trágica, ¿no? Porque es un Sí. golpe. Cuéntanos un poquito Sí, de esta es el, historia. también fue, él era también parte de la antigua nobleza limeña, ¿no? Era marqués, entonces su familia pues descendía directamente de todo esto. Entonces él vivía en la casa de la familia Ribagüero, que está en el Jirón Camaná, que es ahora sede del Instituto Ribagüero, una casa preciosa que ahora está en restauración. Ojalá que pronto la abran porque por dentro es realmente linda. Y el terremoto de 1940 afecta a esta casa, como muchas más. Entonces, él decide irse a vivir al Hotel Bolívar para un poco pues, estar lejos de este lugar que estaba un poco en riesgo. El hecho es que no era raro que una persona de su nivel académico, intelectual, estuviera en el Hotel Bolívar, porque había mucha más gente, condes y gente con mucho poder allí en el Bolívar. Entonces, él está viviendo allí y por esas cuestiones, pues, del destino, la muerte le encuentra justamente ahí, de una manera bastante, por decirlo menos, misteriosa, porque si bien fue una especie de derrame cerebral, aparentemente, su agonía dura mucho tiempo, ¿no? Son varios días en que él está agonizando y hay detrás toda una historia, que lo cuentan los historiadores, ¿no? En que su muerte pudo haber sido de repente medio planificada, o de repente otros dicen que no hay prueba para eso, pero en fin, se dan unas circunstancias bastante especiales. Finalmente él es enterrado pues en el cementerio Presbítero Maestro como los grandes de la historia del Sí, Perú, ¿no? un entierro que incluye un ataúd de Un bronce. ataúd muy pesado, que apenas se pudo mover unas cuadras y tuvo que ser subida en un coche para ser transportada. Entonces, ¿por qué algo, o sea, por qué una persona como él buscó algo así, un ataúd tan pesado, que se hiciera tanto el problema para llevarlo hasta el cementerio? Es un misterio que se llevó literalmente a la tumba, ¿no? Pero sí, es un personaje que produjo mucha cultura, mucha historia, pero que tiene esta muerte que va entre lo misterioso y lo extraño, ¿no? Una muerte extraña en un lugar que, curiosamente, conocemos todos como el Hotel Bolívar, pero que no se iba a llamar Bolívar. Que nos iba a llamar Y que iba a tener Bolívar. un nombre que también tenía una reminiscencia algo lúgubre, ¿no? Sí, ahí hay historiadores que están como que en contra de esta idea de que en verdad se iba a llamar aparentemente Ayacucho. Esto está entre la tradición y la historia, ¿no? Hay gente que dice que sí, que hay ciertas pruebas, hay gente que dice que no, pero bueno, digamos que la tradición dice que sí, que su nombre iba a ser Hotel Ayacucho porque se construye en el contexto de la celebración de los 200 años de la batalla de Ayacucho, de los 100 años primero de la batalla de Ayacucho. Entonces, como ya estaba el hotel ahí puesto, entonces le quisieron poner justamente Ayacucho. Pero parece ser que Leguía, el presidente en ese momento, cambia la decisión y dice, bueno, si ya tenemos un San Martín, pues ¿por qué no tener un Bolívar, ¿no? Frente a la plaza? Hay otros que dicen que no, que desde un inicio sí el Bolívar iba a llamarse Bolívar así. Más allá de que sea cierto o no, el hecho es que el hotel está ahí, las historias están allí, las presencias densas, fuertes. Se habla de, por ejemplo, la gringa, la que llaman algunos, que es posiblemente una turista que terminó muriéndose ahí también. Se hablan de niños que andan en el Salón América, por ejemplo. Se habla de lugares, los dos últimos pisos a los que no se puede Están entrar, ¿ya? cerrados, Está ¿no? cerrado, no se puede entrar, donde han habido pues accidentes extraños, cambios de temperatura muy radicales, muy fuera de lo racional, digamos, todo lo que pasa ahí, ¿no? Y eso le ha dado esta aura al Bolívar de ser un hotel mítico, pero al mismo tiempo lleno de estas historias, ¿no? Historias que también van a estar enmarcadas en este espacio también muy visitado en el centro de Lima, con el que empezamos esta conversación, dicho sea de paso, que es la propia Plaza San Martín. La Plaza San Martín que termina siendo como una especie de segundo gran ágora en nuestra ciudad, Lo es, probablemente con más visitantes que la propia Plaza de que la- Armas, Exacto. porque es escenario de manifestaciones, de congregaciones, pero que también fue escenario de crímenes. De crímenes, De, claro. de crímenes muy sonados. Nos mencionas, por ejemplo, en Lima Dark, prácticamente un magnicidio. El hecho que
maten, por ejemplo, de una forma muy cruel Ujú. a quien era asesor de San Martín y de Claro, Bolívar, a claro. Bernardo Monteagudo. Bernardo Monteagudo, sí, sí, es asesinado. Si bien cuando él lo asesinan, la plaza como tal no existía todavía. De hecho, eran como un par de plazas muy cercanas. La plaza de San Juan, porque estaba frente a lo que era el antiguo hospital y convento de San Juan, que es donde está ahora la Plaza San Martín. Pero el sitio es más o menos donde está el Bolívar, ahí alrededor de más o menos esa zona, justamente. Y ahí una noche, pues aparece este hombre que es finalmente cruelmente asesinado, ¿no? El motivo pues, pueden ser muchos, pero parece ser que había una vendetta política ahí porque era el personaje más odiado de su momento, ¿no? En el sentido en que se encarga él, por ejemplo, de expulsar a los españoles que se habían quedado todavía, de hacerles la vida imposible, se ganó muchos enemigos, entonces hasta ahora es un misterio que ese crimen no se sabe, digamos, ni los motivos. Si bien se capturó a un par de personas, pero no quedó en claro por qué y quién, sobre todo, mandó a asesinarlo, ¿no? Entonces, Monteagudo estuvo enterrado también en el presbítero maestro. Ahí está su cenotafio, una tumba vacía, porque luego fue llevado a Argentina, justamente sus restos, ¿no? Entonces, es parte de ese misterio que justamente decora, por decirlo de un modo, o hace más interesante esta plaza, ¿no? La Plaza San Martín. Desde luego, ¿no? Monteagudo relacionado con los primeros años de la Mm, República, con ese proyecto con San Martín y con Bolívar, que esta vez tuvieron su escenario de poder, obviamente, en el propio Palacio de Gobierno, sí, que claro. va a ser probablemente el protagonista de Lima Lo Dark, mismo porque, amigos, en Lima Dark vamos a encontrar una serie de historias en torno a la Casa de Gobierno que van a mezclar brujería, porque hay cierta afición por varios de los mandatarios que han pasado por Palacio de Gobierno por las artes por las artes oscuras. oscuras. Ajá. Y luego porque también el propio Palacio de Gobierno ha sido de todo. Sí, por Ha supuesto. sido cárcel, Sí. ha sido escenario de ejecuciones, ha sido incluso hasta una especie de morgue, ¿no? Al Ajá. lugar al que llevaban a las personas que morían en la calle en los años del virreinato, no había cómo reconocerlos y se los Los, llevaban a Palacio de los Gobierno. dejaban en esa zona, Desde ¿no? luego. Justo. Entonces estamos ante un lugar también Muy cargado. muy, muy cargado, mucho más cargado probablemente que el Hotel Bolívar. En la presentación del libro que hicimos justamente en la feria del libro hace poco, justo una de las personas me pregunta, ¿y cuál es la zona más cargada del centro de Lima? Le dije, Palacio de Gobierno, definitivamente. No solo el palacio que está ahora, sino también, digamos, esa manzana, ¿no? En la que está construida, por todo lo que se pasó ahí y las funciones que tuvo, que están muy asociadas justamente a la muerte. Como bien lo dices, en la época del virreinato, pues estamos hablando del siglo XVI todavía, cuando en ese momento se encontraban muertos en las calles, pues los llevaban ahí para que luego puedan ser reconocidos, ¿no? Si alguien pues decía, bueno, ha desaparecido tal persona, van ahí y ahí lo encuentran, ¿no? Luego de eso, en esta zona que está sobre todo ahora, la zona posterior a Palacio de Gobierno, detrás donde están los jardines, es la zona donde se movió la picota. La picota era esta especie de gran tronco, ¿no? Enorme tronco para ahorcar a los delincuentes, por ejemplo, ¿no? Como castigo. Estuvo primero en la Plaza Mayor, lo movieron un poquito más allá y ya para el siglo XVII lo mueven justamente a esta zona. Entonces es simple y llanamente, digamos, reforzar ya este escenario de muerte en ese lugar cuando se lleva la picota. Luego ya desaparece todo eso y se construye lo que era el convento, la iglesia De los desamparados, ¿no? de desamparados, que luego es barrida para construir justamente los jardines que ahora vemos en Palacio de Gobierno. Entonces se han juntado ahí esta historia con la historia misma de Palacio de Gobierno, juntas, ¿no? Porque está uno al lado del otro, y de poder, y de política, y de esoterismo, y brujería, e incluso cosas que tienen que ver incluso con mediums, cosas que tienen que ver con las consultas al más allá, Ahora, ¿no? el ambiente cargado de Palacio de Gobierno ha sido incluso confirmado Sí, por varios de sus inquilinos. sí, Tú sí, sí. recoges en Lima Dark los testimonios al menos de Alan García Sí, y de Martín y de Vizcarra. Martín Vizcarra. Ambos lo confesaron así abiertamente, ¿no? Todo lo que habían sentido, todo lo que han visto en estos lugares. Así que si los mismos inquilinos de ahí lo dicen, imagínate, ¿no? Ahora, el resto
digamos, historias que han sucedido, sí, no hay una confesión así muy abierta, digamos, como en los últimos años. O sea, me refiero a presidentes de 1930, por ejemplo, de 1940, incluso hasta 50, pero queda esa intrahistoria, ¿no? En diarios, en cartas, en periódicos, que es lo que yo he recogido justamente para armar este discurso, Desde ¿no? luego. Armar este discurso centrado en Palacio. Pensaba en lo que sucede en Palacio de Gobierno, dicen a las 3 de la mañana. A las 3 de la Lo mañana. cuenta Alan García, de hecho, Alan sea lo de contó, paso, sí. que hay una situación muy, muy particular, ¿no? Una que obliga a la gente que pernocta ahí a despertarse, ¿no? A sobresaltarse. Sí, 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 este ente, algunos dicen que, creo que él alguna vez, porque lo dijo en más de una entrevista, me parece que él o Vizcarra hablan de una mujer, luego también hablan de un hombre, ¿no? Y que aparece justamente ahí entre el segundo piso y que las primeras, digamos, víctimas de estos sustos son justamente las personas que se encargan de trabajar cuidando estos tipos de lugares. Y que muchas veces son personas que trabajan en Palacio de Gobierno años de años también, Años, ¿no? claro. Y ellos tranquilamente podrían ser, digamos, un venero inacabable de este tipo de historias. Yo he tenido la suerte de trabajar en otros lugares, en el centro de Lima, asociados al Estado, al poder también, y ellos pues cuentan, claro, no lo pueden contar abiertamente por el trabajo, tienen que cuidarnos digamos, su privacidad, pero me han contado varias cosas, ¿no? De personas que han visto, sucesos extrañísimos. Entonces, ellos son prácticamente una referencia inevitable. Pero sí, pues en Palacio de Gobierno seguramente estas personas también nos podrían contar muchísimo, muchísimo más que los mismos presidentes, ¿no? Obviamente, porque también pensamos en la figura de Palacio, lugar al que también llamamos la Casa de Pizarro, La Casa de que se Pizarro. convirtió en el lugar prácticamente el primer magnicidio que tiene lugar en Claro, Lima. exacto. Francisco Pizarro fue asesinado por una turba de almagristas Eso en es. su propia casa, En esa misma en casa. el actual Palacio de Lo que Gobierno, es ahora el Palacio de más que Gobierno. todo para el lado del Jirón de la Unión. Sí, aparentemente estaba justo por ahí. De hecho, ahora le llaman a esta zona, pues hay una puerta, la puerta de Pizarro, le llaman, y está ahí su escudo, el escudo familiar de los Pizarro. Y ahí es donde él justamente, donde se comete justo lo que tú habías dicho, lo que podríamos considerar el primer gran magnicidio. Después de él, pues hay varios muertos incluso en el mismo palacio, o gente que vivió en el palacio, virreyes, por ejemplo, ¿no? Blasco Núñez de Vela, por ejemplo, nuestro primer virrey, termina siendo decapitado, ¿no? Entonces, es un personaje que vive ahí también y que tiene este sino trágico que aparentemente en los primeros 40, 50 años Lima, Sí, fundada por españoles, terminan, lo ¿no? pones en Lima Dar como una especie de maldición de Palacio de Sí, por Gobierno, decirlo de alguna manera. porque todos los inquilinos que llegan, al menos en los primeros años del virreinato, y una maldición que parece estirarse por varios años también, ¿no? La pasan terrible, ¿no? Muy El mal. primer virrey, mencionas a Blasco Núñez Vela, Sí. ejecutado. Primeros virreyes que mueren también en Palacio Que de mueren Gobierno, también ¿no? en El virrey Hurtado de Palacio. Mendoza creo que muere ya de mayor Sí. en la Casa de Gobierno. El, Otro personaje que es el Conde de Nieva. el Conde de Nieva, que es un personaje novelesco, ¿no? Novelesco y que también muere siendo virrey aquí, ¿no? De hecho, Palma nos trajo, solamente de la manera que Palma podía contarlo, esta historia de este conde que parece ser asesinado por esta turba que lo trata de castigar por haberse metido con una mujer casada. Pero bueno, historiadores, incluso médicos ya empiezan a decir que en verdad el caso fue otro. Sin embargo, o sea, de hecho murió en extrañas circunstancias y parece ser, como te digo, que su muerte fue de una manera natural. Más allá de eso, Palma, volviendo un poquito a Palma, toma estos casos, toma estas historias que sucedieron y él le da este halo, pues, entre la ficción y la tradición, ¿no? Y él alguna vez incluso lo dijo, ¿no? Yo no pretendo hacer historia, o sea, la historia es otra cosa, yo lo que estoy es inventando un nuevo género. Entonces, hay que tomar a Palma como un buen aprendizaje de la historia de Lima, pero también hay que considerar que él, pues con la genial pluma que tiene, nos termina llevando a mundos que posiblemente no fueron tan históricos o tan reales. Desde luego, ¿no? Ahora, volviendo al Conde de Nieva, un personaje que es tan curioso porque más allá de este rostro pues de seductor de mujeres, ¿no? Que no respetaban matrimonios, no respetaba relaciones, no respetaba nada. Y no respetaba incluso ni la propia arquitectura del Palacio de Gobierno. Sí, Porque sí, sí. cuentas también que destruye una parte del Palacio de Gobierno buscando un tesoro. Buscando un tesoro. Y eso es algo por lo que también ya podemos ir avanzando. Y Ajá. es la obsesión que hay a Esa lo es la largo palabra, de exacto. la historia de Lima, amigos, de
autoridades, de gente de a pie también, de buscar tesoros, de Tesoros. destruir casonas, de destruir todo lo que había en la zona, pensando en que iban a encontrar oro o el tesoro de De Atahualpa. Atahualpa, el tesoro de Catalina Huanca, ¿no? O sea, eso ha sido uno de esos grandes, grandes temas que han cruzado, digamos, el inconsciente colectivo de Lima, ¿no? Y cuando hablo de Lima, claro, en este caso me refiero a esta Lima que es ahora el centro histórico de Lima, que para casi 300 años era Lima, ¿no? Cuando nos hablamos de Lima de 1700, de Lima de 1600, estamos hablando de lo que ahora es el centro histórico de Lima. Entonces, desde que llegan aquí los conquistadores, pues quedan obnubilados con tanto tesoro. Entonces, hay a partir de ahí empiezan estas historias de que hay tesoros por aquí, hay tesoros por allá, agarra fuerza la historia del tesoro de Catalina Huanca, empiezan a a escarbar sitios en Lima, calles, incluso casas o el palacio mismo de gobierno, pensando que Pizarro había ocultado ahí los tesoros antes de Claro, morirse. lo gracioso es que no hay ningún registro de que alguien haya encontrado algo, ¿no? No, no hay. Nunca, no, o sea, todos son esfuerzos en vano. Sí, porque incluso alguna vez lo cuenta Palma, lo cuenta José Gálvez, también Barrenechea, el gran poeta, escritor, lo dice que parece ser que era como que un negocio medio entre turbio y que también era como anónimo. O sea, yo encuentro un tesoro y no lo cuento, no me voy, porque así motivo que si no que la gente venga, me roba o me hicieran cualquier tipo de problemas. Entonces era bien raro que alguien, podría haber pasado, pero era bien raro que alguien dijera, he encontrado un tesoro, ¿no? Entonces todo queda en eso, entre lo ambiguo de que sí es, pero al mismo tiempo nadie ha visto o posiblemente alguien lo vio un tesoro, pero nunca lo confirmó. Y hubo incluso hasta técnicas para encontrar estos tesoros con barritas especiales de plata, bolas o bolas de metal que se lanzaban por el suelo. El hecho de escuchar sonidos raros en casas abandonadas implicaba que mucha gente creía que había un alma, un ente que estaba cuidando un posible tesoro que estaba ahí. Y eso también era un indicativo para mucha gente de que ahí había que entrar a escarbar, ¿no? Incluso búsquedas de tesoros que van a estar emprendidas por presidentes. Sí, 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 sí. Hay un registro, ya yendo a la etapa republicana, del interés, por ejemplo, de Sánchez Cerro, de Luis Miguel Claro, Sánchez Cerro por buscar el tesoro de de Catalina Catalina Huanca, Huanca. y que eso va a conllevar una especie también de maldición por un lado, dicen, por otro lado también de una persona que se le va a aparecer de manera constante diciéndole, hey, para esto, para estas actividades, porque algo va a pasar. Ajá, con una advertencia del más Y qué allá, le ¿no? pasó finalmente, Pablo? Empezando Finalmente, desde el inicio de cómo él se llega a obsesionar por buscar el tesoro de Catalina Huanca. claro, porque cuando Sánchez Cerro da el golpe de Estado a Leguía, pues encuentra un país que estaba pues, prácticamente en la bancarrota, entonces necesitaban recursos, ingresos donde sea. Y él tenía un colaborador, uno de los colaboradores en ese momento en el poder era un militar de apellido Barco. Y él era un hombre que había estado siguiendo esta historia de Catalina Huanca y los tesoros en los cerros de San Bartolomé, en el Agustino, ahí a unos pasos del centro histórico de Lima. Entonces el Sánchez Cerro le dice, bueno, señor Barco, ya que usted habla tanto de los tesoros, vayamos a buscar esos tesoros para ayudar al fisco, ¿no? Y le dice, bueno, vamos, pero no es muy seguro. En fin, porque ya unos 30 años antes de Sánchez Cerro, en 1898, ya se había creado incluso unas asociaciones de, digamos, emprendedores que habían creado como una compañía San Bartolomé para escarbar justamente estos cerros buscando esos tesoros, ¿no? Se abandona eso cuando no encuentran nada, pero ya con Sánchez Cerro se reactiva este proyecto. Y entre la búsqueda y la búsqueda se mezclan ahí entre mediums, se mezclan ahí leyendas, se mezclan chismes, se mezclan incluso con un decreto supremo en que se da para que, Claro, se modifica el marco legal claro, para buscar un tesoro que era un mito, que era una que era un leyenda. mito, claro, y eso ya linda entre, claro, lo fantástico y lo real, maravilloso, digamos. Es García Márquez prácticamente Tal cual. contando la política peruana. El hecho es que en algún momento de este interés aparece una medium que aparece justamente una medium, una chica de Miraflores que se le aparece habla con el señor Barco y le dice, me acaba de comunicar Santa Rosa de Lima, tenía algún tipo de contacto con Santa Rosa de Lima, de que por favor paren estas obras porque va a pasar algo malo, ¿no? Esos tesoros de Catalina Huanca, que había sido amiga de Santa Rosa, según esta medium, no hay historia, no hay nada registro histórico de que nos diga que eso es cierto,
Pero bueno, le dice que le han dicho de que va a desatar una tragedia todo esto. Y dicho y hecho, mientras que ellos van escarbando, ¿no? El año 31, el año 32, se suscitan revoluciones contra Sánchez Cerro, intento de asesinato contra Sánchez Cerro. Hubo un primer intento Es de la asesinato. época, por ejemplo, para recordar la revuelta prista de Trujillo. Claro, El exactamente. intento de asesinato que va a tener Sánchez En Cerro en la Miraflores. parroquia de En la parroquia de Miraflores. Miraflores, estamos hablando ya del año 32. Y sin embargo, y eso es una cosa impresionante, porque Sánchez Cerro, según algunos investigadores, era muy, digamos, apasionado del el esoterismo, siempre estaba con medium, siempre estaba con gente muy dedicada a estas artes, digamos, ¿no? Oscuras. Y sin embargo, a esta chica, a esta advertencia, nunca le hizo caso, ¿no? Entonces, a la que más debió haberle hecho caso, no le hizo caso, posiblemente porque finalmente esta advertencia lo llevó a la muerte, porque acabó finalmente asesinado. Entonces, ahí viene la pregunta. En verdad, esta advertencia que dice el señor Barco, que existió de una medium, si era cierto y si era algo a la que había que prestarle atención, o era simple y llanamente una coincidencia de esas que en la historia han pasado, ¿no? El misterio sigue ahí, ¿no? Desde luego, hay una relación muy curiosa entre los presidentes, los inquilinos de Palacio de Gobierno y lo sobrenatural, ¿no? Sobre lo oculto. ¿Qué pasa, no? Por qué se llega a este extremo, Y quizás, Pablo? y bueno, y para empezar, que no es una cosa, digamos, exclusiva del Perú. Siempre han pasado en varios países, incluso, por ejemplo, en Haití, Papadoc, así llamaban a, no recuerdo el apellido del presidente, Duvalier, me parece que es, también siempre paraba con un brujo al lado, ¿no? Y incluso mandó a matar a los perros, si no me equivoco, de color negro, porque el brujo le había dicho que sus enemigos se habían convertido en perros negros, ¿no? Entonces, llegan a un nivel así, pero claro, ya de casi de irracionalidad impresionante. Supongo yo que es que el poder inevitablemente es es el anillo, digamos, que están buscando todos poseer, y al buscarlo todos poseer, pues el que lo posee en ese momento trata de proteger como sea eso que ha obtenido y sabe de que hay gente alrededor que lo quiere. Entonces ahí imagino que se desatan miedos, se desatan ansiedades que van más allá de lo que se puede controlar y entran ahí ya, creo, cosas que tienen que ver con este deseo de protección que va más allá de lo incontrolable, ¿no? Y ya entran cuestiones como brujerías y todas estas personas que normalmente dicen que te pueden proteger. Pero creo que tiene que ver mucho con eso, con esa cosa del poder que está siempre, siempre siendo deseada por mucha gente, ¿no? Y que esta gente sabe que el poder solamente lo puede tener una persona. Entonces, la única manera de obtener ese poder es o derribar a esa persona o de alguna manera, quitarle eso, ¿no? Entonces, no es raro, no es raro que, y sobre todo en, digamos, sociedades como la nuestra, ¿no? En donde lo real, lo racional y lo irracional casi se dan en la mano, casi van juntas, ¿no? Incluso en la política. Así que no es raro, ¿no? ¿no? Es una, yo siempre, cuando escribía, yo mismo era el primero en que me impresionaba, ¿no? Decía, investigaba, leía los periódicos, leía esas cosas, decía, no lo puedo creer. Sí había escuchado alguna vez estas cosas, pero digamos, una cosa es cuando te lo cuentan, escuchas, y otra cosa es cuando vas viendo confesiones, periódicos, decretos supremos, cartas, y dices, sí, pues, ¿no? Todo esto sucedió. Porque una especie de obsesión también, ¿no? Por perseguir algo que ahora, desde este punto de la historia, desde un año 2025, lo podemos ver como entre risas, ¿no? Como sorprendiéndonos ante la curiosidad de ver a un presidente obsesionado por buscar algo que no existe, ¿no? Pero es algo que se dio, ¿no? O sea, hemos Sí. tenido a alguien como Sánchez Cerro que hacía, que montaba todas estas figuras legales buscando el tesoro de Catalina Huanca, buscando ciertas cosas que se dicen que han estado ocultas en el centro Ujú. de Lima o en los alrededores. Algo que está oculto, se dice, en el corazón de los barrios altos es nada más y nada menos que las momias de los La incas. momia de los Hablando incas. puntualmente, la momia de El Pachacute, Pachacute, que el gran, ¿no? El gran inca, el que transforma la historia, digamos, del Tahuantinsuyo. que es curioso imaginar que su momia pudo haber estado en la actual zona del mercado central, más o Más o menos, menos, ajá. y cuyo final también tú intuyes que puede haberse dado también cerca. Sí. De hecho, de eso sí tenemos registro directo de al menos un par de cronistas que hablan que ven a estas momias y las ven justamente en un patio del hospital de San Andrés, que ya existía para entonces, porque hay que considerar que es un hospital que se crea en la década de 1550, o sea, es
si no es el más antiguo de Sudamérica, debe ser uno de los más antiguos. El hecho es que un poco por estas campañas de extirpación de idolatrías, se traen a estas momias desde Cusco para desconectar, digamos, a la gente de seguir un poco adorando a los malquis, ¿no? A las momias. Y los traen aquí a Lima y los ponen justamente ahí en el hospital de San Andrés. Eh, al menos los primeros 30 años queda registro de que lo siguen viendo, pero de que ya estaban bastante deteriorados. Luego se pierde su registro hasta que finales de 1800 y inicios de 1920, 30, se vuelve a hablar un poco de estas momias. Y todo de nuevo a raíz de la intervención de José de la Ribagüero, que es como un intelectual, un historiador, le piden que haga trabajos arqueológicos. Estamos hablando, como te digo, 1920 al 30, 1920 más o menos, un poquito antes de 1920, que haga registros en San Andrés, porque él no estuvo aquí en Perú entre 1920 al 30, cuando estaba Leguía. Así que es un poquito antes del 20 y luego seguramente lo continúa en 1930, estos trabajos, cuando él regresa. El hecho es que él investiga y escucha de algunos trabajadores del lugar que le dicen, ¿sabe qué? Hace unos años se encontraron aquí unas personas, unas momias que parecían de indios, decían ellos, que tenían el pelo largo, que tenían ropas así, esas cosas. Y le dice, ¿y qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿No? Dice, bueno, en ese momento las monjas y el administrador deciden que no es un buen sitio y se los llevan al presbítero maestro y ahí los ponen un osario, una especie de fosa común. Entonces, claro, Ribagüero, él mismo lo cuenta, ¿no? En sus trabajos de historia, y dice, pues, quién sabe si los grandes señores del Tahuantinsuyo terminaron en una fosa común ahí en el medio del cementerio Presbítero Maestro, lo que al finalmente es una cosa impresionante, que los mismos reyes incas, estos grandes señores, hayan acabado en el centro histórico de Lima, ¿no? O sea, que formen parte de la historia, al fin y al cabo, de nuestra ciudad, ¿no? Desde Así que, luego, y curioso que en el propio cementerio general, es que ¿no? Donde de hecho hay varios presidentes, ¿no? Y qué curiosa esa imagen de pensar de que los incas están, bueno, en una fosa común, finalmente, ¿no? Y la figura que Ribagüero muestra también es un poquito dura, ¿no? dura. Y los grandes jerarcas del antiguo Perú pues terminan en una fosa común, ¿no? Sí, sí, eso es descorazonador, ¿no? O sea, imaginar que hubiesen podido tener mejor destino. Pero bueno, ahí están. Aunque, como te digo, eso también hay gente que aún tiene la esperanza de que cuando se empiezan las excavaciones de este hospital, porque se ha excavado, De hecho, pero se está trabajando en este momento en el se Hospital está San trabajando. Andrés. De hecho, ya se ha inaugurado el inicio de obras de su transformación en muchos proyectos, ¿no? Talleres para, digamos, recuperar el patrimonio limeño. Incluso se habla de un museo de medicina, en fin, muchas cosas, porque alguna vez fue hospital, ¿no? Como te contaba. El hecho es que hay gente que tiene la esperanza de que esos restos que se llevaron en verdad fueron de otras personas y quién sabe si los incas todavía están ahí debajo. El problema es que, claro, la zona se fue transformando luego en colegios, se fue transformando, ahora hay lugares que son tiendas y que ya están privatizadas, digamos, ¿no? Que ya son dueños aparte. Entonces ya va a ser muy difícil entrar en ciertos lugares, pero quién sabe si en unos años tenemos un gran descubrimiento, ¿no? Quién sabe. Así que estaremos atentos a los trabajos que se siguen realizando en el centro de Lima. Pablo, tú haces recorridos turísticos en el Sí. centro de Lima, guiando grupos interesados en conocer nuestra ciudad. ¿Te ha tocado en algún momento, quizá en algún recorrido muy especial o quizá cierta hora de la noche, observar algo raro, algo Algo sobrenatural? sobrenatural, extraño. Digamos, eso es bien interesante porque yo también he guiado mucho en el cementerio, en el Presbítero Maestro de noche. Hemos hecho muchos tours por ahí y posiblemente no sea una persona que tenga esa sensibilidad, pero no he podido ver algo extraño. Lo que sí he visto, o sea, sí tengo colegas muy sensibles que me han dicho que han sentido y han visto cosas bastante raras, como formas medias humanas que se mueven en sitios en donde no hay salida, ¿no? Porque hay muchos lugares en el cementerio en donde tú entras y tienes que volver a salir por el mismo lugar, cuarteles, como le llaman. Entonces, ella dijo que entren por ahí, que uno vaya y ya no salga, es porque nunca entró nadie. Pero ellos vieron, ¿no? A alguien entrar. Pero yo lo que sí vi fue, digamos,
Y es una cosa lamentable, ¿no? Gente que hace, digamos, justamente volviendo a las brujerías, todos estos actos que tienen que ver con la magia negra Aún se y que encuentra en el usa. presbítero maestro eso, ¿no? Todavía se encuentra. A mí me consta que los guías, me consta que los trabajadores, me consta que la beneficencia hacen muchos esfuerzos por tratar de controlar eso, pero es un sitio muy grande, es una ciudad prácticamente, y mucha de esta gente cuando quiere hacer el mal, pues se busca, se las ingenia para entrar por algún lugar, para, digamos, dejar de lado la seguridad y hacer estas cosas que dañan el patrimonio porque al fin y al cabo queman, al fin y al cabo destruyen, al fin y al cabo hacen cosas que terminan por afectar al patrimonio Claro, y que algo fuera de control puede provocar hasta y hasta un un conato de incendio, quién incendio. sabe, ¿no? Entonces, y bueno, dejan mucho estas cosas como velas negras, muñecos, fotos, cosas que inevitablemente se han usado para estos actos, digamos, mágicos, oscuros, ¿no? Y eso es lo más raro que he visto, porque nunca he visto abiertamente en cualquier parte de la ciudad eso, la verdad, nunca los había visto. La primera vez en mi vida que he visto esas cosas son justamente yendo en estos recorridos. De nuevo, se trata de controlar, pero muchas veces es muy difícil, ¿no? Muy Siendo el difícil. presbítero una joya de la arquitectura Definitivamente. virreinal aquí, bueno, virreinal y también gran parte de lo que La es el arte República del también. siglo XIX, Sí, de la etapa republicana, con mausoleos que son uy, una maravillosos, maravilla. lamentablemente vandalizados en los Muchos de últimos ellos. años, Sí, ¿no? Se han contado la desaparición de varios fragmentos sí. de mausoleos, piezas de mármol, piezas de bronce. Tremendo, tremendo el saqueo que hubo en varios momentos. Es como que, lamentablemente, es como son como oleadas, ¿no? O sea, hubo grandes momentos en donde se robaba mucho, luego un poco se controlaba, luego vuelven, en fin. Entonces, es, es sin justificar, ¿no? Porque de verdad, o sea, todo este tipo de esfuerzos deberían incluso redoblarse al tener una amenaza como esta, pero sin justificar es, digamos, sintomático de lo que pasa con mucho del patrimonio en nuestro país, ¿no? Esta vandalización, este desprecio por mucho al patrimonio, su destrucción, sucede mucho y bueno, el presbítero no es en ese sentido la excepción, pero es una pena porque se han llevado bronces, se han llevado monumentos, esculturas enteras, ¿no? Que se han llevado, así que Esculturas pues, que no es fácil no es fácil sacarlas. sacarlas, Claro, claro. demandas al menos la participación de varias Sí, personas. claro. Uno solo no lo No hace. podías hacerlo solo, ¿no? Entonces eso también es sospechoso. O incluso simple y llanamente las lápidas, ¿no? Hechas con mármol hace mucho tiempo, que el mármol pues es caro, ¿no? Y en el siglo XIX, incluso hasta inicios del XX, el mármol era muy demandado, ¿no? Traído de Italia para decorar estas cosas, ¿no? Estas tumbas o estos mausoleos. Entonces es una pieza deseada, ¿no? Una pieza deseada por gente que bueno, prefiere ir ahí, sacar ese mármol tan bueno, tan exquisito y reutilizarlas, venderlas, en fin. Pero sí, es una pena, se podría hacer mucho más. Digamos que parte de lo que intentamos hacer con estos recorridos y con lo que hacen o colegas, gente de la sociedad, digamos que está en el mundo del turismo y la cultura, es justo poner pequeños granitos de arena para eh, estimular a la gente, ampliar la información de lo que tenemos y que es único. Porque si que la gente no lo conoce, la gente no lo va a apreciar, ¿no? Entonces, dando a conocer de a poquitos, se hace pequeños avances, pequeños pasitos. Esa es la esperanza cuando Desde hacemos el luego, trabajo. porque también publicaciones como Lima Dark, Pablo, nos animan a tomar el libro e ir al centro. Porque de hecho, tú cierras el libro sugiriendo una ruta. Sí, sí, sí. De hecho, hay una Lima para cada quien, definitivamente. No hay una Lima para los que podemos buscar estas historias, hay una Lima para los que quieren la santidad limeña, para los que quieren pues, restaurantes tradicionales para comer, para ver las casas de los héroes, Miguel Grau, en fin, Bolognesi, para ver a las grandes mujeres que también vivieron en el centro histórico. O sea, podemos hablar de muchas Limas. Esta es una de ellas, ¿no? Y al final, como bien lo dices, pues proponía justamente una ruta, un mapa porque decía, bueno, una manera de hacer que la gente no solamente se quede leyendo, es también moviéndose, ¿no? Vaya al centro y qué mejor si va acompañado con un mapa, ¿no? Y en este mapa justamente están los lugares de los que hablamos, no todos porque son varios más, pero al menos los principales. Incluso hemos hecho una línea como para decir, bueno, va a andar de aquí, acá, de aquí, allá, de allá. No he inventado la pólvora con esto, en verdad es algo que yo ya había visto en Europa, que hay muchos historiadores o
grandes amantes de ciudades, Londres, París, que hacen estos libros y finalmente proponen un mapa para decirle a la gente, pues sigue estos pasos que son lo que hemos hablado en este libro. Y yo dije, bueno, ¿por qué no traer eso a Lima? Que es una ciudad pues que se lo merece, ¿no? Porque tiene casi 500 años de fundación española, cada esquina tiene historia, invitamos entonces a la gente a caminarla, ¿no? A moverse, a conocerla en cada esquina y en todas las historias que tiene también, Desde ¿no? luego, ¿te animarías a... ¿Con qué dos lugares de esa ruta que nos propones, dos lugares que tú nos invitarías a conocer? No digo Ajá. que nos cuentes la ruta entera porque sería spoilear, Lima hablar, pero sí al menos que destacar, ¿no? Un par de lugares que tú digas, estos son muy Sí, especiales, muy significativos. sí. Yo empezaría por el Palacio de Torretagle, que es la sede de la Cancillería. Es un ministerio y yo sé que no se puede ingresar, pero los sábados y domingos, ya desde hace más de un año, se ha abierto para la visita de las personas de 4 a 7, totalmente gratuito, y es un proyecto muy, muy lindo. Y la casa de Torretagle está, digamos, no solo de belleza arquitectónica, porque es una joya de Lima, sino de historias, ¿no? Hay que recordar que la familia Torretagle llega hasta la cuarta generación, el cuarto marqués de Torretagle llega a ser presidente del Perú y acaba sus días de una manera absolutamente trágica, él y toda su familia, encerrados en el Real Felipe, donde tuvieron la muerte, un tipo de muerte realmente poco noble, ¿no? Y terrible, con casi 6.000 personas muriéndose ahí. Entonces, toda esa historia trágica, toda esa impronta también es parte de esta historia de la casa, ¿no? Y también se sabe, como lo cuento en el libro, que la casa tiene unos túneles en donde se han encontrado algunos tesoros incluso, o se suponía que ahí había algunos tesoros, ¿no? Entonces, eso es registro histórico, está en periódicos del año 51, me parece que es un diario que yo utilicé como referencia. Y en fin, esa es una casa que yo animaría a visitar. Aparte, a las 7 de la noche ya es de noche allí, ¿no? Y ya se puede ver otra atmósfera. Y otro lugar que recomendaría visitar, ojalá, volviendo a lo que te decía hace un rato, la casa, el Hospital de San Andrés se vuelva a abrir ya, porque no se puede entrar, pero digamos, con este proyecto que piensan abrirlo, sería muy interesante todo lo que podamos conocer ahí, no solamente de los incas, sino también de la historia de la medicina, que es una historia también fascinante. Hay que recordar que los grandes hospitales coloniales están en lo que es ahora Barrios Altos, uno es San Andrés, y cómo era el tratamiento de la época virreinal, que también lindaba entre lo fantástico y digamos, y lo más real, ¿no? Y lo más racional. Y también ahí se sufrió mucho, porque fue la primera loquería, como le llamaban en ese momento, que es el manicomio, ¿no? Lo que se llamaría ahora un hospital para gente que tenía este problema de enfermedades mentales, pero claro, no eran tratados como lo que podríamos tratarlos ahora, sino con vejámenes, de una manera realmente cruel, encadenados. De hecho, hay un patio todavía ahí que le llaman el patio de los locos, porque es ahí en donde iban encadenados, en donde estaban encadenados y donde sufrían de la peor manera porque les daban de comer sobras. Incluso ya en 1800, mediados de 1850, 40, se abría el Hospital de San Andrés, todavía se llamaba Hospital de San Andrés, para que la gente entrase a ver a estos dementes, a esta gente que sufría este tipo de enfermedades, digamos, sufriendo, ¿no? Y eso es una cosa de la Lima oscura, justamente, ¿no? Que es inevitable no contarles, parte de la historia. Así que ese sufrimiento también invita o sea, saber, conocer ese sufrimiento también invita un poco a pensar, un poco a cierta empatía, ¿no? Con lo que ha podido pasar antes y con lo que ya no debería volver a suceder, ¿no? Así que es otro punto que ojalá se abra pronto y se pueda visitar también. Los barrios altos tienen varios lugares muy especiales, muy particulares. Hablas del Hospital de San Andrés, que es un lugar que puede pasar desapercibido a Sí, es veces cierto. entre quienes van a comprar a Mesa Redonda o al Por la Mercado Plaza Italia, Central, por por ahí. la Plaza Italia, por ahí está el Hospital de San Andrés. En esta zona de barrios altos donde también habían otros centros de salud, De el salud, Hospital de sí. Santa Ana, Santa Ana, por ¿no? ejemplo, Es ¿no? una de las Pues, parroquias más antiguas sí, sí, del sí. centro de Lima. Sí, O también pienso el que fue el manicomio también, que actualmente claro. ocupa el Colegio de la Policía, ¿no? Claro, el Alipio Ponce, que Claro. está justamente ahora en Sebastián Lorente, más o menos ya barrios altos, ¿no? Que fue, o sea, después de haber tenido por muchos años
a estas personas con enfermedades mentales justamente en San Andrés. Ya luego, para el siglo XIX, los mudan a este Hospital de la Misericordia, que es lo que es ahora justamente este colegio, ¿no? Y ahí se quedaron también unos buenos años, hasta que a mediados, ya a inicio del siglo XX, los llevan ya al Hospital de la Magdalena, ¿no? Perdón, en la zona de la Magdalena, que es ahora justamente el Hospital de Arco Herrera. Pero un apunte muy interesante que haces en Lima Dark también, Pablo, es el cambio de... el tomar conciencia de que no se estaba tratando la salud mental Exacto, de manera correcta, eso ¿no? es. Y cómo Sí. se cambia de un método muy duro que vulneraba la dignidad de la persona, Ujú. ¿no? Por si conocemos, nos has mencionado cómo era el tratamiento tanto en San Andrés como en este segundo, en este otro Hospital de la manicomio, Misericordia, ajá, sí. desde luego. También incluso cómo el manicomio podía ser utilizado como un lugar de exilio, ¿no? Sí, es cierto. De una especie de cárcel también, Exacto. ¿no? Una persona que no era bien vista por la sociedad o por el Ujú. gobierno terminaba allí. Tú mencionas a un personaje muy clave Sí, aquí en Lima Carlos Dark. Pasolán, que cuando descubrí su historia, de una manera también muy fortuita, muy casual, me quedé realmente alucinado, o sea, porque solamente su historia ya es una novela, ¿no? Él es, yo le llamo incluso en el libro el espiritista de Lima, porque debe haber sido, si no el primero, uno de los primeros en que acepta abiertamente que practica espiritismo en Lima, ¿no? De hecho, publica unas revistas, El Sol, si no me equivoco era el nombre, en donde pues se le da a conocer a Lima, estamos hablando ya más o menos después de la guerra con Chile, en donde le dicen, bueno, estos son los últimos son los últimos descubrimientos de la ciencia espírita, como le llamaban ellos en ese momento, o él en ese momento. Entonces, es un hombre que hace estas prácticas, de hecho, no solamente teóricamente, sino lleva a la práctica, ¿no? Se convierte en medium, empieza a escuchar voces, termina casi como una novela su historia porque lo consideraban ya como un loco. De hecho, él, de una manera, digamos, provocadora, al final publica su libro que se llama La vida de loco, que es su vida, ¿no? Y finalmente, digamos que los médicos lo ven como un hombre extraño y sin ningún tipo de problema lo meten al manicomio, ¿no? Por la fuerza. Y ahí él ve también un maltrato, estamos hablando de finales de 1800, un maltrato tremendo a esta gente y se entera de casos, y eso históricamente también está comprobado, de, por ejemplo, una mujer a la que habían metido a la cárcel, al manicomio porque estaba en un litigio por una herencia. Incluso él ve opositores al gobierno de el presidente Iglesias, ¿no? Y que también estaban ahí encerrados. Entonces, el manicomio era también un sitio, como bien lo has dicho, ¿no? Para controlar, para reprimir, para, digamos, encerrar a estas personas que no eran cómodas para el poder político en ese Desde momento, ¿no? luego, en el manicomio, exactamente, ahí va a terminar sus días la gran escritora Mercedes Claro, por Cabello, ejemplo, que venía de ser una opositora férrea a Piero la la Pérola. era procacerista Sí, y termina sus días en ese lugar. Otra que era otro personaje con un perfil muy parecido al de ella, que era el de Clorinda Mato, Clorinda, le claro. incendian la imprenta donde trabajaban Sí, puras mujeres y parte al exacto. exilio. Cómo se termina utilizando hasta este tipo de lugares como centros para personas proscritas, ¿no? Y Ujú. olvidadas sobre Y todo, ¿no? finalmente olvidadas y claro, y sin embargo, pues que para su momento fueron pues casi la vanguardia de la intelectualidad, ¿no? Porque ¿quién podría decirte en estos momentos, 1800, posguerra con Chile, sobre todo, que la mujer tenía libertad, que debía estudiar, que debía trabajar, que debía ganarse la vida, que no debía, más que estas personas, estas mujeres como ellas, ¿no? Porque no solamente son las dos únicas. Y ellas pues, digamos, con esta voz que reclama contra eso, pues terminan siendo mal vistas, Y ¿no? claro, y termina siendo la primera gran generación de mujeres intelectuales del Perú, terminan de una manera trágica, ¿no? Trágica, Clorinda exiliada en exiliada. Argentina, Mercedes Cabello en un manicomio, Ujú. y ya la que era animadora de este movimiento, que era Juana Manuela Gorriti, tiene que Gorriti. dejar el Perú Sí, también. sí, sí, Juan Manuel Garriti también ya se va un poco y afortunadamente deja el ejemplo y ellas son las que continúan con este ejemplo de la mujer como una intelectual, como una escritora. Juana Manuel Garriti, esto ya no tiene que ver con el libro, pero hay un segundo trabajo allá en la que estoy metido y este es uno de los personajes de la que voy a hablar justamente en el segundo trabajo en el que estoy. Espero el próximo año ya, si todo sale bien, publicarlo, si no, bueno, voy a seguir ahí, pero es otro personaje también fascinante. Y volviendo un poco a Clorinda, ellas estaban enterradas también, están enterradas, de hecho, algunas de ellas en el presbítero maestro. Y son personas que no solamente tienen una postura crítica muy realista, sino también escriben incluso cosas que tienen que ver con historias paranormales, historias sobrenaturales.
Y si lo pones en contexto posguerra con Chile, Lima debe haber sido una especie de cementerio. Toda la gente, o casi la mayoría de hombres, habían muerto en los campos de batalla. Solamente habían, sobre todo mujeres, Lima vacía, Lima oscura, digamos, una gran cantidad de personas con un dolor muy fuerte, no solamente familiar, sino a nivel, digamos, de país. Y no es raro, entonces yo lo veo así, que gente como Carlos Pasolán pues haya empezado a buscar este tipo de historias espiritistas, ¿no? Este tipo de contacto con aquellos que se fueron y que de alguna manera quiero seguir en contacto con ellos. Eso lo hicieron en Europa, por ejemplo, Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, ¿no? Un hombre tan racional en sus escritos, pero pierde a sus hijos en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y lo que hace es acudir a espiritistas para seguir en contacto con estas personas queridas que ya no estaban con él. Entonces, creo, si nos ponemos a investigar de repente en algún momento, que parte de este espíritu del momento tiene que ver con esta práctica espiritista también, ¿no? Conversaba con varios compañeros aquí en Latina acerca de Lima Dark y de las publicaciones y de los secretos que puede haber en el centro de Lima. Y hay uno que ha generado cierto consenso. Tienes que preguntar, ¿es verdad que debajo de las calles del centro de Lima hay túneles? Sí, 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 sí hay túneles. Incluso que parten desde Palacio de Gobierno, Sí, se dice. sí, sí, hay mapas. Incluso el diario El Comercio publicó en el 81, 82, cuando invitan a los periodistas, en ese momento estaba Belaunde, el segundo gobierno de Belaunde, y invitan a periodistas a entrar a ver los túneles y se ven, ¿no? Y se pone un mapa que se publica justamente y se ve que los túneles pues conectan Palacio con la Casa Aliaga, con la iglesia de Santo Domingo. Eso no es raro, no, no es raro porque hay que recordar que los túneles eran sobre todo para fines prácticos, ¿no? O sea, escapar, digamos, ocultar tesoros. Incluso se cree que es para también la comida, porque era una zona fría donde podías guardar alimentos para que duren más tiempo. Entonces, sí hay, sí es cierto que hay, pero digamos que también ahí ya la leyenda ha hecho lo suyo y ha expandido esta red de túneles hasta el Callao incluso, ¿no? Imagínate en esas épocas, pues a pico y pala, tratar de abrir túneles. Ahora con una tuneladora no podemos conectar en Callao con Lima con los trabajos que se están Con el haciendo. metro, ¿no? El metro, imagínate en esos tiempos, ¿no? Ya ahí ya la fantasía ha hecho lo suyo. Pero sí, sí hay, y no es que sean tan grandes, pero sí hay, Bueno, porque se definitivamente. habla incluso hasta de túneles que podían ir por debajo del río Rímac. Sí, sí. De hecho, en esta noticia que te digo, el Día del Comercio habla de que hay uno que cruza el río Rímac y llega hasta el distrito, hasta el Rímac, y que podría, ahí sí ya lo ponemos en condicional, llegar hasta lo que es el Paseo de los Descalzos, que también es otro lugar también lleno de historia. Yo me he limitado al centro histórico de Lima y a algunas historias del centro histórico de Lima, pero como te decía, o sea, si cada vecino de Barrio Salto nos pone a contar un libro, perdón, un cuento o una historia de lo que ha visto, de lo que ha sentido, escribimos una enciclopedia entera, ¿no? O también en el RIMAC, o como lo decíamos, ¿no? Estas gente que nos está contando de la memoria viva de sus distritos. Sí, y hay una corriente muy bonita en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, o también en X, de recordar esa pequeña historia de cada distrito, incluso de cada barrio antes de que fuesen considerados distritos, ¿no? Por ejemplo, las historias que pueden haber sobre los cementerios Los locales, cementerios ¿no? Un locales, cementerio, por ejemplo, que hubo en algún momento en Pueblo el Pueblo Libre, Libre. en un parque del viejo barrio de la Magdalena, Claro. o por ejemplo, de los cementerios distritales como el que se conserva en Surquillo, ¿no? Que ya Ajá. ni siquiera se toca porque ya está Sí, al tope de su capacidad, pero sí, que forman parte pues de la identidad de los de los barrios, de los barrios. distritos. Sí, es cierto. Siempre digo yo que los cementerios son, bueno, unos lugares para ir a respetar, unos lugares para visitar a nuestros ancestros, pero también son memoria viva por todas las historias, los personajes que hay, pero también las historias, ¿no? Pueblo Libre, como bien lo dices, creo que te conté, mi padre vio cuando era joven, llega aquí a Lima, el cementerio, ya no existe, ¿no? Por lo que es más o menos Sucre, esta avenida, y de hecho queda el recuerdo en el barrio, ¿no? Hay gente que comenta, yo vivo relativamente cerca y escucho a algunas personas contar sobre estas historias que vieron, estos personajes que aparecieron por acá. Barranco también tiene lo suyo, con personajes que también
de los que se habla, que han aparecido. Incluso se habla de la mujer vampira de Barranco, por ejemplo. Y Surquillo también con este cementerio. Incluso Vargas Llosa, en sus memorias, cuenta que cuando él era joven se iba con sus amigos ahí al cementerio de Surquillo y tratando de imitar a Valdelomar en el presbítero, hacían una puesta en escena. Tenía un amigo que bailaba un ballet sobre las tumbas y ellos intentaban hacer satanismo, leer mucho Poe, en fin, son parte también de estas historias y en este caso un personaje como él, y así como él, pues seguramente más personajes, más vecinos deben tener también estas historias. Alguna vez leí una frase muy bonita, no me acuerdo si es Dumézil, no recuerdo bien cómo se pronuncia el apellido de este antropólogo francés, y él decía que un pueblo sin mitos es un pueblo muerto, ¿no? Es decir, un pueblo sin estas historias es un pueblo que no tiene imaginación, y sin imaginación prácticamente somos pues robots. No estoy diciendo que estas historias tradicionales, haya que tomarlos como eso, como historia, ¿no? Porque una cosa es la historia y otras cosas son estos cuentos y leyendas que son parte de la imaginación que ha sido creada de generación en generación. Volviendo un poco a José Gálvez, él se lamentaba en una Lima que se va, que estaba llegando la electricidad, estamos hablando de 1910, 20, y él decía, qué lástima, ¿no? Los fantasmas se están yendo, porque ya todos en la calle los podemos ver por la luz, ¿no? Y ya estamos perdiendo la tradición de sentarnos alrededor de una fogata, alrededor de una vela y contar esas historias que nos atormentaban. Yo creo que es cierto, pero que incluso ahora en tiempos de inteligencia artificial y todo lo que tú quieras, seguimos y vamos a seguir contándonos esas historias, ¿no? Desde luego, y también como un punto de partida quizá también a, quizá Pablo en algún momento, ampliar la edición, ver también lo que pasa en nuestros demás distritos, el Callao El mismo Callao, por también, que tiene ejemplo. que es un universo propio Sí. también, y también lo que pueda pasar con los centros históricos de Arequipa, de Claro, Trujillo, del claro. Cusco, de Piura, que tienen una impronta propia también. Sí, es cierto. Justamente mi editor, el profesor Jesús Raimundo, justo le mando un gran saludo al profesor, me decía, Pablo, ahora el libro está en la Feria del Libro de Tacna de Cajamarca, también va a estar en Huancayo, si no me equivoco. Y yo le decía, profesor, pero siempre le trato de profesor, le tengo mucho cariño. Le decía, pero este libro es de Lima, ¿qué va a pintar ahí? Dice, Pablo, uno nunca sabe. De repente algún investigador, escritor dice, oye, si en Lima se puede hacer un Lima Dark, ¿por qué no un Huancayo Dark? ¿Por qué no un Cajamarca Dark? Porque este tipo de historias están en todos los pueblos, están en todas las ciudades. Entonces él decía, mandémoslos, de repente hay una simiente ahí que puede fructificar, así que veamos, ¿no? Veamos y pues sí, pues no, nunca creo que se vayan a acabar estas historias, no va a haber lugar que no tenga estas historias definitivamente, ¿no? Pablo, ¿qué te gusta del centro de Lima? Me gusta caminarla mucho, me gusta mucho caminarme, perderme en sus calles y me gusta que la ciudad me hable en el sentido en que voy yendo por lugares, viendo una casa o un pequeño detalle de alguna arquitectura y conecto con historias que he leído, con fotos que he visto antiguamente, con alguna pintura, y es como que una mezcla de cosas que toman forma de pronto cuando me pongo a escribirlas, ¿no? Porque muchas de estas historias nacen así, haber caminado y digo, oye, pero si aquí vivió este señor, yo leí un poema que hacía referencia a esta casa, luego he visto alguna vez un periódico que hablaba de tal cosa, entonces se fue conectando todas estas ideas y pues sucedió el libro finalmente. Una cosa que me gusta mucho a mí, por ejemplo, visitar son las bibliotecas del Centro Histórico de Lima, ¿no? Que tiene unas bibliotecas realmente maravillosas, ¿no? La biblioteca de la Municipalidad de Lima, la ex Biblioteca Nacional del Perú, ahora Gran Biblioteca Pública de Lima. Hace unas semanas conocí una biblioteca, la Biblioteca España de las Artes de la Casona de San Marcos, que es una belleza y está tranquilísima, casi no va nadie y estás en un ambiente como la Casona de San Marcos, que es una joya de Lima también, ¿no? Entonces, las bibliotecas son sitios muy bonitos en el Centro Histórico de Lima que a mí me gusta mucho visitarlos, quedarme ahí un buen tiempo leyendo, en fin, abstraerme del mundo, ¿no? En esos lugares. Maravilloso, Pablo. Gracias por acompañarnos aquí en Leamos en el podcast. Antes de acabar esta entrevista, quiero invitarte, siendo Latina el canal 2 de toda la vida, proponerte un pequeño reto. 2 libros que nos puedas sugerir para conocer más a Lima. Más a Lima, ajá. Inevitablemente hay que hablar de Palma, Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas es la semilla para mucha gente, ¿no? Muchas de las personas que
nos gusta la historia de Lima, su arte, sus historias, y nos gusta divulgarlas. No soy el único, somos varios. Inevitablemente somos hijos de Palma, ¿no? Entonces estamos invitando al gran genio de alguna manera, de un modo humilde, ¿no? Entonces Porque yo creo que también las parte tradiciones. de la visión que tenemos del virreinato es gracias a Palma, Sí, ¿no? más que a los Para bien o grandes. para mal, Para bien o para mal, ¿no? Con sus cosas que no están comprobadas y otras cosas que sí, pero sí, pues es inevitable no tener en nuestra cabeza esa Lima que Palma inventó, lo cual habla del poder de la literatura. Los libros de historia también nos dan una idea, pero claro, el escritor hace cosas o llega a lugares donde el historiador ya no puede llegar, ¿no? Entonces, a esos lugares donde llega Palma es que nos perdemos tranquilamente con gozo, ¿no? Y otro libro que recomendaría, pero ya no tiene que ver con la historia, sino que es mucho, mucho más cercano en el tiempo a nosotros, es justamente, creo que comentábamos alguna vez, ¿no? La Lima bizarra que alguna vez escribió Rafa León. Si bien no tiene muchos bibliografía, no tiene mucho registro histórico, nos muestra eh, esa Lima también B, ¿no? Lado B, digamos, no esta Lima glamurosa, turística, sino la Lima de esta gente que vive allí, que se gana la vida allí, que tiene sus propios espacios que podrían ser incluso impensables, ¿no? Digamos, para el común de nosotros. Así que creo que sería una buena referencia también para conocer esa otra Lima y algo más moderno, ¿no? Más moderno, Desde luego. más cercano. Pablo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Leamos, en el podcast de La Quina. Encantado, Carlos, muchísimas Lima gracias. Dark está en el circuito comercial de librería, se puede adquirir Sí, ya fácilmente. no están todas, pero sí están los amigos de Crisol, están los amigos de Busca Libre, los amigos de Heraldos Negros, que ya lo están ofreciendo también. Poco a poco va a ir llegando a más librerías. También la editorial, también Artífice, que ha tenido a bien publicar el libro, también lo está proponiendo. Yo en mis redes sociales me pueden encontrar como Arte Lima, que es mi proyecto cultural en el Centro Histórico de Lima. También por ahí pueden contactarme. Así que hay varias maneras y sea con el libro o sea sin el libro, mi recomendación es vayamos a visitar el Centro Histórico de Lima, que con sus luces y con sus sombras es un lugar único, realmente único, y creo que la historia, el arte, está ahí, esperando por todos nosotros, ¿no? Maravilloso, Pablo. La invitación está hecha, amigos, a leer Lima Dark y a visitar el centro de Lima, que está tan bonito y que tiene secretos en cada esquina. Yo soy Carlos Tello, estamos en Leamos, el podcast en los canales digitales de Latina Noticias. Si han disfrutado esta entrevista, déjenos un like, déjenos un me gusta y compartan este video con todos sus contactos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.